Hola amigos, bienvenidos a otro video más de tu canal Mundo Despierto. Hoy vamos a hablar sobre qué es la numerología. Cuando nosotros analizamos la historia de la humanidad, cuando miramos y nos preguntamos cómo habrá comenzado todo, cómo sería por ejemplo esa primera comunicación entre los seres humanos, aquellos que comenzaron a poblar la tierra, asumimos y se sabe que no existían los idiomas, sino que empezaron a buscar la forma de comunicación. Y una de las cosas que jugó un papel muy importante dentro de este inicio fue precisamente la numerología. En el sentido de que cuando los hombres primitivos salían a cazar y cuando empezaban a adquirir y a ver todos estos animales que iban cazando, o cómo de alguna manera la supervivencia los llevaba al conteo de cosas, suponemos que empezaban primero a asumir, a mirar cantidades y de esa manera empezaron a darse cuenta de lo que significaba precisamente el proceso de contar, etc. Y de una u otra manera, pues todas las cosas se rigen mucho por la parte de los números. De hecho, el mismo Platón hizo un comentario y dijo: los números gobiernan el mundo. Y la verdad que no estaba equivocado. Los números tienen mucho que ver con la armonía, tienen mucho que ver con la vibración, tienen mucho que ver con una secuencia, con la perfección y con cosas que realmente son muy importantes para la humanidad. También tenemos al famoso Pitágoras, quien cuando comenzó a hacer sus estudios y empezó a hablar sobre los triángulos y sobre todas las ecuaciones. El primer triángulo lo denomina como aquel que está formado por tres partes y que cada parte tiene un significado. Es que el 1 tiene que ver con el principio, ¿no? Con lo que se comienza, con el origen de algo. De hecho, Pitágoras iba un poco más allá, decía que los números tenían mucho que ver con el universo, con la creación del universo, con la arquitectura del universo. Y entonces el número 2 sería la parte que completaría o se llamaría como una especie de dualidad, en donde también se podría ver como lo negativo, lo positivo, lo bueno, lo malo, y que de hecho empezaba a establecerse una especie de dualidad, en donde básicamente lo que componía o cerraba el triángulo, el número 3, pues tiene que ver con ese equilibrio que trata de mantener como esa parte neutral entre las dos partes y tratando, digamos, de llegar como a una especie de estabilidad dentro de esta dualidad. También tenemos algo importante que es la Cábala, que habla sobre, que aquí ya entramos a hablar sobre la parte mística, la cábala hebrea, en donde todo esto surge a partir de el hecho de que el hebreo prácticamente nos muestra, nos deja entrever cómo los idiomas o ese idioma que es tan antiguo comienza a tener un significado numeral y que prácticamente todo era más llevado a los números. De hecho, pues todo lo que tiene que ver con cábala es ese misticismo, es ese estudio profundo buscando, digamos, interpretaciones secretas de todo lo que fueron los escritos antiguos, como la Torá y el Tanakh y todo esto, y buscando y dejando entrever de que hay ciertos secretos ocultos allí y ciertos significados que no se pueden mirar, digamos, así tan fácilmente, sino, digamos, mirándolo de una forma más numérica y buscando el significado de cada número que componen palabras en la formación de todos estos textos. Es por eso que de hecho también siempre se ha estudiado sobre la parte de la numerología, que es precisamente el estudio del significado de los números, buscando y tratando de darle una interpretación a cada número y qué se mueve en el ambiente vibracional con respecto a estos números. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado que a veces en un solo día me encuentro con que veo una placa de un carro que puede ser 111 o 777 o 666 o 55
y de pronto en el mismo día vuelvo a ver otra placa distinta pero con el mismo número, es decir, que pertenece a otro carro. Y como que a veces se juntan tres cosas iguales en el día y a veces hasta mirando una cuenta a pagar o mirando cuando se echa gasolina, etcétera, como que los números quedaran en ese mismo orden otra vez y como que me ha pasado que lo veo en el mismo día. Y me ha llamado la atención eso, ¿qué significará eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué de pronto nos está mostrando? Etcétera. Son cosas que a veces pueden venir a la mente de una persona. Y es por eso que vamos a hacer un estudio así rápido sobre lo que sería la numerología para entender un poco lo que representaría cada número de acuerdo a la numerología. Por ejemplo, tenemos el número 1. Este es un número que básicamente habla sobre origen, sobre creación, sobre edificar, sobre comenzar, sobre todo aquello que puede ser un proyecto nuevo o tiene que ver mucho, como hablábamos al principio, con lo que se representa como una especie de creación y el origen de todo. El número 2 ya tiene que ver con dualidad, ya tiene que ver con esa funcionabilidad donde ya entran dos factores importantes o dos factores que pueden ser positivo y negativo. Y de hecho ahí ya empezamos a ver como todo esto de la importancia de trabajar en equipo, de comenzar a avanzar bajo el aporte de un equipo, de una persona o de otra. Y aquí ya empezamos a ver eso precisamente, esa dualidad en la que el ser humano comienza prácticamente a vivir a diario. Tenemos el número 3 que habla de grandes ideales, habla de filosofías, habla de investigación, que es donde representa todo eso, representa en cierta forma esa curiosidad de comenzar a aprender, de comenzar a entender algunas cosas y que entra como en ese plano ideológico, más que todo lo que representa el número 3. Tenemos el número 4 que representa el individualismo y en cierta forma la capacidad que tiene el ser humano para conocerse a sí mismo, para, digamos, ir construyendo algo interno dentro de él o ir desarrollando cosas importantes que pueden en algún momento salir digamos, a la sociedad y que pueden en cierta forma ayudar a otras personas de acuerdo a ese mundo que en cierta forma aporte a otras personas e incluso obviamente enriquezca a la persona. Está el número 5 que representa la mente, la personalidad, el carácter de la persona, en donde se empiezan allí a formar una serie digamos, de parámetros importantes para ir adquiriendo todo lo que tiene que ver con la formación del carácter. Y está el número 6, que de hecho el número 6 es un número que se ha satanizado mucho, siempre como que la gente está como reacia a todo lo que tiene que ver con 6. Sin embargo, en la numerología el 6 tiene que ver con el arte, con la expresión de ese ser interno, es decir, que tiene mucho que ver con aquellos que desarrollan ese punto importante que es el arte, que es en cierta forma la sensibilidad del ser humano, y tiene más que ver con eso, ¿no? Con el arte y con la sensibilidad. Y un número que es un número que la gente lo ve como un místico, como que le tienen agüero, como que le tienen ciertas cosas, el número 7. Y es precisamente eso, ¿no? Pues se ha hablado que el número 7 tiene que ver con la parte mística, tiene que ver con los sueños, tiene que ver con lo sobrenatural, tiene que ver con la espiritualidad en cierta forma del ser humano. Eso de acuerdo a la numerología. El número 8 es algo que habla sobre la justicia, el respeto, la sinceridad. Es lo que tiene que ver con lo de la balanza, ¿no? De tener un equilibrio en cuando se asumen retos o cuando se asumen ciertas responsabilidades o cuando hay que en cierta forma entrar a evaluar la justicia y la ley, etc. Tiene mucho que ver con eso. Tenemos el número 9 que tiene que ver con el coraje, con la voluntad, con la valentía, y son personas que realmente, o es un número que habla mucho sobre eso, sobre el hecho de esforzarse hacia algo, de tener una
no tener temor, sino estar adelante con un propósito específico. Eso en cuanto a los números del 1 al 9, que serían prácticamente los números claves dentro de la numerología. Existen otros números como son los números que han denominado maestros, y que esto ya entra en una categoría de otra cosa, de algo más místico, de algo más como de niveles, y de hecho habla más sobre la energía, el número 11 sobre la pureza, ¿no? Como que si en ese grado se entrara en un punto de pureza, en un punto de un mejor desarrollo, por ejemplo, por decirlo así. Está otro número maestro que es el número 22, que tiene que ver con digamos que lo han usado mucho en esto de grupos secretos, o sea, habla mucho en este aspecto, especialmente, digamos, masones o Illuminati, etcétera, donde digamos que se ha ido por ese lado, pero en el fondo ese número tiene más que ver con la compasión y con el amor. Y otro número maestro que es muy sonado y es el 33, que dentro de todo esto de la escala de maestros tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Se utiliza mucho en este tipo, vuelvo y lo digo, sobre todo de sitios de sectas secretas y cosas así. Entonces se supone que en ese nivel ya la persona está muy desarrollada en muchas cosas, ya tiene, digamos, un grado de madurez importante, y prácticamente estaríamos hablando de esa dualidad evidente de una persona que conoce bien el mal, el bien, y cómo de pronto logra supuestamente un equilibrio, y cómo logra, digamos, controlar este tipo de dualidad. Pero sin embargo es un número que tiene mucho que ver con control, y de hecho pues no en vano este tipo de organizaciones lo usan como una especie de ascensión para algún tipo de personas. Bueno, eso en cuanto a los números. Pero a veces también hay otras cosas que influyen en los días de todos los seres humanos. Y es que a veces, no sé si ustedes también han experimentado el hecho de que hay días que las cosas aparecen, parece que estuvieran bien, ¿no? Como que se siente que todo está saliendo perfecto, se siente que las cosas están cada día mejor, se siente que es un día perfecto, y a veces como que sentimos una especie de energía muy buena, nos sentimos incluso con mucha energía dentro de nosotros, y a veces no es porque hayamos hecho algo específico, sino porque en realidad es un misterio en cuanto a saber si hay días donde de pronto en ese mundo que no conocemos, en ese mundo vibracional, de pronto estén sucediendo cosas que influyen mucho en el ser humano. Pero hay otros días donde es como un laberinto, donde a pesar de que nos esforzamos por hacer cosas, a pesar de que no hemos planeado que a veces cosas estén en contra de nosotros, sino que queremos todo lo contrario, y a veces como que hay ese peso que se siente en el ambiente, como que si las puertas no estuvieran abiertas, como que se vuelve un laberinto, como que el día se vuelve pesado, incluso es donde se entra en algún momento en depresiones y cosas así, y a veces como que se piensa que está pasando, ¿no? Es como si las mismas circunstancias nos estuvieran diciendo por qué ese día estamos viviendo precisamente con este tipo de situaciones. Entonces, todo esto de un laberinto, todo esto de buscar una salida, es como que el ser humano siempre está buscando, como que cada día representa el poder estar conectado de una manera vibracional correcta para, digamos, poder, digamos, entender muchas cosas a veces que son tan difíciles para nosotros. Y de pronto, en esto de la numerología, pues no estamos diciendo en este canal que es algo 100% ni de que las afirmaciones de cada número es así, pero sí nos deja, digamos, nos deja como esa inquietud de que definitivamente los seres humanos tenemos mucho que ver con los números, con la afinidad, como que a veces tenemos que estar en ese tipo de afinidad en algún momento. De hecho, incluso las notas musicales también juegan un papel muy importante. Por ejemplo, son tan armoniosas, ¿no? Y cuando las escuchamos armoniosas son como, nos traen una paz, nos traen como que nos conectamos y como que estamos en un punto de relajamiento, etcétera. Pero cuando esas notas no van acorde, como cuando escuchamos algo fuera
de una tonalidad perfecta, como que empieza eso a molestarnos a nosotros, como que por dentro hasta el corazón se acelera. Todo eso puede ser una representación de que nuestro día tiene que entrar bajo una vibración armónica perfecta para que realmente podamos, digamos, tener un buen día y podamos aprender a conocer ese tipo de cosas. Así que la numerología como tal tiene sus temas interesantes y cosas que realmente nos pueden beneficiar. Así que como siempre les agradezco mucho por ver este video. Yo soy Leonardo Coronado para tu canal de Mundo Despierto y no olvides suscribirte como siempre en mi canal de YouTube. Nos vemos en un próximo video.